caso. En este caso, la realidad virtual se llama entornos virtuales multiusuarios y pretende darnos la sensación de copresencia, es decir, de que estamos ahí con otras personas. Y esto hace que todo cambie. Podemos interactuar no solo con el escenario, sino que también podemos interactuar con otras personas. Los escenarios multiusuario tienen dos usos principales, uno que es el entretenimiento y el otro que son instrumentales. En el caso del entretenimiento, cuando se utilizan para socializar, como es este caso, eh, nosotros los llamamos mundos virtuales, de tal manera que en este momento nosotros estamos en un mundo virtual. Y cuando se trata de videojuegos, se llaman MMORPG, por sus siglas, que son para masivos, para multiusuarios masivos. Generalmente los que utilizan realidad virtual o utilizan el juego de roles. Si no tiene roles, se llaman MMO, nada más, y entonces los MMORPG son parte de los MMO. Y también están los usos instrumentales. Los usos instrumentales son sistemas prototipo, como el que les mencionaba, donde pueden ustedes, no sé, aprender algo, entrenar a los bomberos o entrenar a los médicos. Y están los entornos virtuales colaborativos, que son los que utilizo yo generalmente. Oh, Dios, ya me moví del escenario. Son los que utilizo yo generalmente y que se utilizan en la investigación. Los entornos virtuales multiusuario fueron definidos por Churchill and Snowden, así como lo ven ustedes aquí, como un lugar digital en el que puede estar habitado por individuos e información y que promueve esa sensación de estar compartiendo un espacio en el que los usuarios corporizados, como es el caso de nosotros, a través de un avatar, son libres de navegar a través del espacio y libres de comunicarse entre ellos a través de comunicación verbal y no verbal y de canales auditivos y visuales. Ah, la cosa es que los entornos virtuales, por muy bonitos que sean, solo manejan el canal auditivo y el canal visual. Hay algunos a nivel prototipo todavía, algunos aparatos que sueltan olores dependiendo de lo que está pasando en el escenario. Y bueno, la cuestión táctil sí está un poco más avanzada, aunque se utiliza generalmente para el entrenamiento. Los doctores, muchos de los doctores practican en realidad virtual sus cirugías porque, bueno, pues así no matan a los pacientes, sino que practican antes de matarlos. Eso también se utiliza, por ejemplo, para los aviadores o, como les decía, para entrenar a bomberos o policías, porque son situaciones peligrosas y a través de la realidad virtual podemos evitar ese peligro y darnos cuenta de las consecuencias de lo que pudiera pasar. La realidad virtual hay de escritorio, que es cuando utilizan ustedes su computadora, o también puede ser inmersiva. Cuando es inmersiva, los dos principales modelos que pueden ustedes encontrar son estos que ven ustedes en la pantalla, una cueva, que es básicamente un cuarto en el que se despliegan un escenario que coincide las tres paredes y el piso para que ustedes estén inmersos dentro de la realidad virtual. Y también están los head mounted display o cascos de realidad virtual, en donde igualmente ustedes solo pueden interactuar con el entorno. Entonces, cuando hablamos de realidad virtual inmersiva, el usuario solo puede interactuar con el escenario, y cuando hablamos de realidad virtual de escritorio, por ejemplo, el usuario puede interactuar también con las personas o con el mundo real. En la mitad están los semi-inmersivos. Ahí hay grandes pantallas, por ejemplo, o también pueden encontrar guantes de realidad virtual que permiten interactuar hasta cierto punto con el mundo real.
Los escenarios de realidad virtual inmersiva tienen o dan a la oportunidad del usuario de navegar de manera física, es decir, cuando ustedes caminan, se navegan dentro del escenario. De tal manera que aquí hay algunas implicaciones técnicas. Por ejemplo, ustedes hacia donde tienen la mirada es hacia donde se dirigen, hacia donde caminan. Y si ustedes estuvieran caminando físicamente y quisieran voltear a verse, a ver, por ejemplo, hacia abajo, hacia los pies o hacia arriba, en ese momento su navegación caminaría o cambiaría hacia donde están dirigiendo su mirada. Lo que se hace para evitar esto es dar un espacio eh, en el que no se cambia el rumbo de la navegación. El escenario, la gráfica que ven ustedes arriba, en la parte de abajo, ese fue un intento que hicieron por manejar la navegación con la mano, es decir, para que no estuviera ligada hacia donde yo estoy viendo, podrían los usuarios señalar con el dedo hacia dónde querían navegar. Pero eso fue un intento un poco fallido. El otro problema que tiene la navegación física es que se nos acaba el escenario, es decir, ya no hay hacia dónde caminar, o sea, hay un tope. En el caso de la cueva, pues hasta donde llegan las paredes, y en el caso de los Oculus Rift, por ejemplo, pues lo que pasa es que si no vemos una pared, pues nos podríamos tropezar o caer. Lo que se ha hecho para arreglar esto es algo como lo que ven ustedes aquí, una especie de ruedita de hámster, y eso nos ayudaría entonces a no salirnos del escenario virtual, ¿ok? Cuando ustedes tienen un avatar, hay tres formas de controlarlo. El avatar es nuestra representación gráfica dentro del entorno y nos permite interactuar con él. Las tres formas de hacerlo es guiado, es decir, mediante un ratón o el control de videojuegos, y también puede ser autónomo. Eso significa que ustedes, por ejemplo, podrían en un videojuego meter un gol y el avatar va a festejar de manera autónoma. Eso se hace generalmente a través de animación. Y la tercera forma, que es la más divertida, es hacerlo a través de un control directo, como unos hilos. Cuando ustedes utilizan un Head Mounted Display o un Oculus, ese tiene un tracker y hacia donde ustedes mueven la cabeza, su avatar mueve la cabeza. Son unos hilos. Generalmente lo que se puede mover pues es la cabeza, que además nos da el punto de vista, y una mano que nos sirve como apuntador. Pero ha habido otros intentos de meterle más movimientos físicos de las personas a los avatares. Hay uno muy interesante que es los Gaze Tracker. Estos lo que pretenden es permitirnos que hacia donde nosotros movamos los ojos, nuestro avatar también los mueva. Hay uno nuevito ahorita que se llama Toby. Se utiliza para videojuegos y lo que hace es moverle sus ojos a su avatar a la hora que ustedes están jugando, y también se puede utilizar como, por ejemplo, si queremos disparar para poner la mira. Otra, eh, otra cosa que se ha hecho es un intento también de meter nuestros movimientos faciales dentro de en los entornos de realidad virtual. Esto con la idea de no perder todas las gesticulaciones que hacemos nosotros, como la sonrisa, etcétera. Pero lo de los ojos ya está un poquito llegando a las casas, pero esto de meter las facciones todavía está, digamos que en experimentación. Además de nosotros, dentro de un entorno de realidad virtual, también podemos encontrar otros personajes creados completamente a través de cuestiones técnicas. Lo que les estoy enseñando aquí es un agente que crearon para la milicia de Estados Unidos para enseñarle a los soldados cómo interactuar con los árabes.
Y si ustedes quieren crear uno de estos IVAs, se llaman Intelligent Virtual Agents, se necesita, además de la inteligencia artificial, un montón de módulos, algunos que manejen el reconocimiento del habla natural, otros que manejen la mirada, la gesticulación. eh, Además, el IVA necesita saber qué es lo que está pasando en el mundo, entonces necesitamos módulos también para que nos digan qué es lo que está sucediendo, quién más está, hacia dónde se están moviendo, etcétera. Eh, Otra parte que se ha hecho muy interesante acerca de los agentes virtuales inteligentes es tratar de enseñarles tal y como aprendemos nosotros. Eh, en este caso, lo que les presento aquí es un agente que hicieron en una universidad de Alemania. Este agente lo que hace es ver cómo movemos nosotros nuestras manos y así intenta aprender de los humanos. Es casi como lo hacemos nosotros, o sea, en este caso le están enseñando a extender los brazos y cerrarlos. Nosotros aprendemos a través de nuestros sentidos, nosotros percibimos lo que está sucediendo, en este caso ponen unos reproductores para que de alguna manera o entre comillas el ser virtual aprenda a moverse. Y la siguiente gráfica es, lo vamos a ver ya reconociendo el gesto de hacer un círculo. Y así aprendió a saludar y a algunos otros gestos. Les quería platicar también sobre la cuestión psicológica de los entornos virtuales. O sea, aparte de tener esta cuestión fuertemente basada en la tecnología, los entornos de realidad virtual representan una cuestión psicológica muy fuerte. La mitad de los investigadores en realidad virtual yo creo que son psicólogos y la otra mitad eh, técnicos en computación o personas de áreas técnicas. Es un área completamente multidisciplinar en la que también tiene que ver el diseño y otras cuestiones artísticas. Lo que les quería platicar en cuestión de la cuestión psicológica es que hay cosas que todavía no sabemos de qué es lo que pasa o qué efectos tienen los entornos de realidad virtual. Dentro de la sociología hay esto que se llaman doppelgangers, que no es otra cosa que tomar su persona y meterla dentro de un entorno de realidad virtual. Gracias a los escanes 3D, ahora nos podrían escanear nuestra cara, incluso todo nuestro cuerpo, y ponernos dentro de un entorno de realidad virtual. Han hecho estas cosas y, por ejemplo, han notado que se pueden crear eh, memorias falsas en los niños chiquitos. Es decir, les ponen niños entre 5 y 6 años, los meten, no sé, al zoológico o los hacen que vean que son ellos mismos los que están pasando una experiencia y entonces ellos creen que fueron ellos, o sea, lo platican como si fueran ellos los que estuvieran así. Otra cosa para la que se ha utilizado la realidad virtual es, por ejemplo, ponen a una persona a sí misma, viéndose a sí misma hacer ejercicio y mientras está haciendo ejercicio se ve cómo está bajando de peso. Y las personas que hicieron eso, o sea, las que les pusieron a su doppelganger bajando de peso, tendieron a hacer más ejercicio que a los que no los pusieron a hacer eso. Eh, y lo último que les quería ya comentar sobre los entornos de realidad virtual es que se están utilizando también para crear conciencia en, por ejemplo, en la destrucción del planeta y cosas de ese tipo. En un experimento se juntaron a dos grupos de personas, uno de control y otro normal, y entonces al de control, What the a los hell? dos les explicaron What que, the hell are you saying? I'm que not Spanish. a pesar de que utilizas mucho papel de baño, estás, digamos que You don't know what they're saying? eso significa, perdón, es que es tan chico por ahí, déjenme ver si lo puedo callar. Ya está.
Listo. Ya recién Ok, estaba checando otras cosillas. Ah, ya usaron mi tableta. ya, Perfecto. perdón. Bueno, les contaba que utilizaron la realidad virtual para enseñar a las personas a tener conciencia de los desperdicios del papel de baño. Y entonces, a la mitad de ellos ya los mandaron a su casa y a la otra mitad los pusieron a talar un árbol en un entorno de realidad virtual y les dieron retroalimentación táctil y ellos sentían cómo estaban cortando el árbol y luego sentían cómo caía el árbol y las personas que tuvieron esa experiencia de cortar un árbol utilizaron menos papel de baño que las personas que no tuvieron esa misma experiencia. Entonces, por un lado, se está tratando de que seamos cada vez más nosotros los que controlemos directamente lo que está pasando en un entorno de realidad virtual, olvidarnos un poquito de las teclas y todo esto, que es una cuestión muy técnica, pero también por otro lado están viendo las ventajas de utilizar un entorno de realidad virtual para concientizar a la gente y para hacerlos saber de las consecuencias de sus actos sin que tengan que sufrir eh, dichas consecuencias. ¿Ok? Pues creo que me fui muy rápido, ya les conté todo lo que quería platicarles. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. Gracias, chicos. Creo que les puedo quitar el mood aquí. Así es, sí. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano. Yo, ¿Ok? ¿cuál ha sido su trabajo? Eh, el trabajo de realidad virtual que le ha costado más trabajo emplear o investigar dentro de su profesión. Pues el primero. Mi tesis doctoral fue acerca de la comunicación no verbal en entornos de realidad virtual. Y me costó muchísimo trabajo porque yo no estaba todavía, digamos, acostumbrada a los entornos de realidad virtual. Y aparte tuve que leer una cantidad impresionante de libros de psicología para saber qué era la realidad, qué era la comunicación no verbal, cómo la utilizamos, en qué ocasiones es más importante y en qué ocasiones es menos importante. Y bueno, pues ese fue el trabajo que más trabajo me costó, valga la redundancia. Clásico. Por acá había otra Es manita emprendimiento levantada. como tipo TikTok. ¿Quién? Un poco de la trayectoria que he tenido y skills que he encontrado que son básicos como Casi no te para ese tipo de ondas. oigo. Ah, ¿Por dónde estás? ¿Por dónde Y estás es que para la mayoría de la acercarme gente se para... desmotiva. Bueno, ahorita lo doy a la ¿Cómo? verdad. Siempre Nada salir con los güeyes. más. Deja con la herramienta de levantar la mano para que esa persona Ok. pueda preguntar. Sí, a ver si Ahora pueden sí. presionar ese botón las personas que quieran hacer alguna pregunta. De raise hand. Ok, está Alguien bien. estaba ya haciendo una pregunta por ahí, sí. Ok, Pixelarium, ya tienes el megáfono. Gracias. Hola. Ujú. Hola. Una pregunta, en tu experiencia, ¿cómo visualizas el acceso de esta tecnología? Em, Digo, así antes se decía que era como muy imposible que tuvieran una computadora en su casa, ¿no? Igual es ahora como, bueno, es como imposible tener a veces esta tecnología en casa. Entonces, ¿cómo visualizas en el tiempo o en el acceso a esta tecnología, pues, a casas? Sí, mira, no solo era imposible, era carísimo. Todo lo que uno quería comprar, o sea, cualquier cosita era muy, muy cara. Entonces, afortunadamente ya los precios han bajado. Bueno, no es que cualquiera pueda tener un Oculus Rift en su casa, pero digamos que por lo menos a nivel experimental, pues ya podemos tenerlo, ¿no?
yo siento que en el futuro estaremos mucho más comunicados y además con esto que acaba de pasar con el coronavirus, creo que esperamos ya vernos mucho más tiempo dentro de estos entornos virtuales. O sea, a diferencia del Zoom o del Google Meet o de una videoconferencia, donde sí puedes ver las caras que están haciendo las personas, en un entorno como este compartes objetos. Entonces, imagínate que tú y yo tuviéramos que aprender, no sé, eh, algo juntas y que tuviéramos que manipular objetos para hacerlo. La única manera sería en estos escenarios donde compartes objetos y compartes el espacio, a diferencia de las videoconferencias. Y bueno, seguramente veremos más de cerca, más en las casas, todo esto. Algo que me llamó muchísimo la atención que leí hace poquito es que ya hay no solo retroalimentación táctil para la mano, sino para todo el cuerpo. Está haciendo Tesla unos trajes en los que te metes y entonces puedes sentir texturas no solo en las manos, sino todo el cuerpo. Increíble. Esperamos que alcancemos a verlo en unos cuantos años. Pues muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Ojalá yo estaba muy entusiasmada de tener esta experiencia, me gustó mucho. Esperemos que se den más de este tipo de conferencias. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí con nosotros. Esperamos que